Sección 8.6, clase escáner fácil. Bueno, esta clase escáner fácil ya la utilizamos en el capítulo anterior y esta nos sirvió para poder ingresar algo desde el teclado de una manera más cómoda. Y entonces pues vamos a ver ahora cómo está hecha la implementación de esta clase escáner fácil con la finalidad pues de entender cómo está trabajando esta clase. En el listado 8.5, que es el que está ahí enseguida del párrafo, bueno, podemos ver el código. Entonces, bueno, podemos ver el código ahí en las notas o lo podrían descargar y a ustedes verlo en su editor favorito. Entonces, bueno, eso es lo que aquí yo lo estoy mostrando en el editor. Y entonces, en esta clase escáner fácil, podemos ver, bueno, que en la línea 1 se está importando la clase escáner que está en el paquete Java util, porque pues los métodos que se utilizan en la clase escáner fácil, que nada más son 4, pues descansan o hacen uso de la clase escáner. No crean que se iba a empezar desde cero, se aprovecha ya lo que dispone o lo que tiene en este caso la clase escáner para poderlo trabajar. Bueno, hay que anotar que todos los métodos de esta clase escáner fácil, nextInt, nextDouble, nextString, nextChar, todos estos métodos tienen el modificador static. Entonces, recordar que cuando hacen uso de este modificador static, tú haces que estos métodos sean métodos de clase. Y si son métodos de clase, entonces para poderlos utilizar no necesitas crear un objeto. Para poderlos usar desde otra clase externa, tan solo tienes que anotar el nombre del método precedido del nombre de la clase. Entonces, si quieres, por ejemplo, utilizar el método nextInt de esta clase escáner fácil, pues entonces tendrías que anotar algo como scannerfácil.nextInt, ¿no? Y de igual manera, bueno, los otros 3 métodos pues también tienen este modificador static, con lo cual ustedes obtienen métodos de clase. Bueno, dijimos que el método nextInt de esta clase escáner fácil iba a tener el mismo comportamiento de la clase, que el mismo comportamiento que el método nextInt de la clase scanner. Y entonces, bueno, pues lo que podemos aquí observar, y esto es en cada uno de los métodos de clase, que se declara un objeto scanner llamado SC y se le asigna la creación del objeto que se está ahí creando utilizando la palabra reservada new y el constructor y pasándole este parámetro systemIn, que bueno, ya comentamos, esa es la manera como Java identifica lo que es la entrada estándar. Entonces, ya en la línea 6 observamos que se declara una variable, que es en donde se estaría en un momento dado dejando o a donde se estaría asignando el entero que estaría convirtiendo desde la entrada el método nextInt de la clase scanner, ¿sí? Este método nextInt, ojo, este es un método que está asociado con este objeto. Este objeto pues es del tipo scanner, ¿no? Aquí se está creando y aquí, bueno, se está haciendo la asignación, ¿no? Y ya, bueno, lo que hace el método pues es simplemente devuelve el entero que está en la variable i. De igual manera, bueno, pues funciona el método nextDouble, nada más que ahora, bueno, pues estaría declarando una variable local double llamada d y a la cual estaría recibiendo lo que devuelve el método nextDouble de la clase scanner, ¿verdad? Y ya después se devolvería pues, lo que es esa variable, bueno, el valor de la variable local. Para el caso del método nextString, bueno, se logra o se
o se lleva a la práctica mediante el método nextLine de la clase scanner, y este método nextLine, bueno, pues devuelve una cadena. Por esa razón podemos ver esta declaración aquí en la línea 18, que es a la cual se le estaría asignando la cadena, y posteriormente ya en la línea 19, bueno, pues entonces este método nextString estaría devolviendo este objeto, cadena de caracteres, para quien haya llamado al método. Y el otro, bueno, y este otro método que por aquí se consideró o se agregó en esta clase Scanner Fácil es el método nextChar, con la finalidad de recuperar el primer carácter que haya sido ingresado. Y entonces, bueno, este método nextChar estaría devolviendo un char. Y bueno, lo de la línea 23 pues es igual que en los otros casos, en los otros métodos. Y podemos ver que, bueno, aquí se utiliza el método next. Este método next, bueno, ya lo habíamos comentado, va a recuperar una cadena. Y de esa cadena se está utilizando este método char.at para recuperar el primer carácter. Entonces, ese carácter que se recupera, bueno, pues es asignado aquí a la variable que está siendo declarada, y después, bueno, el valor de esa variable local, pues es devuelto, ¿no? Entonces, esa es la manera como está entonces implementado el método, la clase Scanner Fácil. Bien, entonces, por acá hacen algún comentario que, bueno, valdría la pena remarcarlo. Ya señalamos el hecho de que todos los métodos están utilizando el modificador static, ¿verdad? Y cuando utilizas ese modificador static, entonces ustedes van a tener un método de clase. Si tienes un método de clase, entonces para poderlo utilizar, como se muestra aquí en el ejemplo, pues todo lo que tienes que hacer es escribir el nombre del método precedido de un punto y de el nombre de la clase, ¿no? Y de esa manera, bueno, pues podemos utilizar el método nextInt, y de manera similar podrías utilizar el resto de los métodos que están aquí, como nextDouble o nextString o nextChar. Obviamente, bueno, haciendo una vez que después de que hagas la llamada, bueno, ya dependiendo de qué vayas a hacer con lo que te devuelva, seguramente lo asignarías a alguna variable. Lo único que tendrías que observar es que, bueno, efectivamente lo que devuelva, por ejemplo, nextDouble, pues se asigna una variable de tipo double, o lo que devuelva el método nextString se asigne a una variable de ese tipo, ¿no? Del tipo string. Bueno. Por otro lado, en el caso del método nextString, dice que aquí en este caso se está utilizando nextLine, y bueno, ya vimos que toda la implementación de los métodos de clase de Scanner Fácil utilizan a la clase Scanner. Y en este caso, como cada vez que se llama un método, se va a crear un objeto Scanner nuevo. Entonces, pues no hay aquel problema que sucedía cuando teníamos un solo objeto Scanner, y después de que ustedes utilizaban, por ejemplo, el método nextInt o nextDouble, y enseguida querías utilizar el método nextLine, veíamos que generaba por ahí un error, porque el retorno o el enter que se había ingresado después de que se metió el número, el número, entonces ese era procesado por el método nextLine, y decíamos que para que no sucediera eso teníamos que agregar un nextLine adicional. No sé si eso lo recuerden. Pero con esta clase Scanner Fácil, pues no tenemos esa situación, porque cada que se llama alguno de estos métodos de clase, podemos ver ahí en la línea 5, al igual que en la línea 11, en la línea 17 y en la línea 23, pues se está utilizando un nuevo objeto Scanner, ¿no? Y aquel problema que decíamos de utilizar primeramente un nextInt y un nextDouble seguido de un nextLine, pues eso sucede cuando estás usando un solo objeto Scanner. Bien. Ok, pues vemos ahora la siguiente sección, que es la 8.7,
y que nos dice o nos va a dar la pauta de cómo se pueden pasar objetos como parámetros. Es decir, cómo podemos enviar un objeto a un método. Bueno, se comenta aquí que en el capítulo 5 ya se había dicho que cuando una variable se le pasa a un método, solo el valor de esa variable es pasado. Y en particular, bueno, eso se cumple para los tipos primitivos o los tipos simples, como int, double, char, etcétera, boolean, algunos de los 8 tipos que ya habíamos comentado. Y como entonces solamente se está pasando lo que es el valor, es decir, en otras palabras, se hace pues una copia al momento de que se hace la llamada al método. Entonces, si dentro del método hacen algún cambio al valor del parámetro, pues entonces no se logra cambiar el valor de la variable original. ¿De acuerdo? Después en el capítulo 6 vimos qué sucedía cuando, con el caso de un arreglo, y decíamos que para el caso del arreglo, lo que se tiene es el valor de una localidad de memoria. En otras palabras, una referencia. Es decir, donde tenemos a la variable arreglo, no tenemos propiamente los datos o los elementos del arreglo. Lo que ustedes tienen es la dirección que te lleva a donde efectivamente sí está el arreglo. Entonces, cuando se pasa a un arreglo, pues lo que se está haciendo es, se estaría copiando el, el valor de esa referencia, o lo que es, o en otras palabras, lo que es la dirección. Y entonces, si ustedes llegaran a modificar el valor de alguno de los elementos del arreglo original, entonces estarías realizando cambios al arreglo. Si haces una modificación en algún elemento del parámetro arreglo que se mandó, entonces estarías modificando a lo que es el arreglo original. Porque a final de cuentas, tanto la variable arreglo como el parámetro arreglo te estarían llevando a la misma colección de objetos, o en este caso de elementos. Bueno, y luego tenemos aquí entonces esta pregunta: ¿y qué pasa con el caso, o qué sucede en el caso de los objetos? Bueno, si ustedes recuerdan, yo les había comentado por ahí que los arreglos es un tipo especial de objetos. Entonces, si ya comentamos que cuando ustedes pasan un arreglo a un método, o lo pasas pues como parámetro, y si haces modificaciones dentro del método, entonces estás modificando el arreglo original. Entonces, para el caso de un objeto, pues sucede exactamente lo mismo que en el caso de un arreglo. Cuando ustedes pasan el objeto, estás pasando una copia de la dirección, y entonces esa dirección te permite llegar al mismo objeto. Entonces, si modificas el objeto dentro del método, pues estás modificando al único objeto que hay, y por lo tanto esa modificación la va a tener pues el objeto original, o el objeto con el cual se hizo la llamada al método. Bueno, para mostrar eso, bueno, aquí hay una pequeña aplicación llamada probar parámetro. Entonces, bueno, es el código que tenemos aquí enseguida. Esta es una aplicación muy simple, tiene 2 métodos. Entonces, en el método main, que es el que se estaría ejecutando cuando se llame a la clase, o se ejecute la clase probar parámetro, observamos que en la línea 4 se está creando se declara una variable de tipo cuenta bancaria llamada probar cuenta, y luego se le asigna la creación del objeto que se está ahí creando, ¿no? Entonces, esta es un objeto cuenta bancaria con el número de cuenta 1 y con este nombre, ¿verdad? Juan Ortiz.
Habíamos comentado que en el constructor de la clase cuenta bancaria, este va a recibir dos cadenas. La primera cadena es para el número de cuenta y la segunda cadena es para el nombre. Luego, en la línea 5, podemos ver que se hace la llamada al método probar y se está pasando un objeto como parámetro, llamado en este caso probar cuenta. Bueno, ¿cómo tendríamos que declarar o cómo tendría que ser la cabecera de este método probar? Bueno, aquí en este caso para poder llamar a este método directamente, probar cuenta, es necesario que este método tenga este modificador static. Recuerda que así deberán de ser en caso de que hagas llamadas a métodos dentro de la misma clase de forma directa. Desde el método main, pues entonces tendrás que al método que estás llamando también tendrá que llevar static. Es decir, este método que se está llamando probar, pues es un método de clase de probar parámetro. Entonces este método de clase no va a devolver nada, entonces se tiene que indicar con la palabra reservada void y se llama probar. Y entonces el parámetro, como en este caso le vas a pasar un objeto de cuenta bancaria, entonces el tipo de este parámetro pues debe de ser cuenta bancaria, ¿no? Y entonces, bueno, el nombre de ese parámetro, bueno, en este caso es cuenta E. Enseguida, enseguida vemos que en la línea 13 se utiliza el método depositar con ese parámetro, es decir, con el objeto que se pasó. Y se lleva a cabo pues un depósito por esta cantidad, 2.500. Entonces en ese momento pues el balance o el saldo pues sería 2.500. Tenemos que recordar que cuando ustedes crean una cuenta bancaria, bueno, para esta clase en particular, su balance pues es de 0 y solamente se puede modificar su balance utilizando ya sea, como se muestra ahí en la línea 13, el método depositar o bien el otro método que habíamos comentado, retirar. Y ese método retirar, bueno, también señalamos que podía ser que funcionara o no. Eso iba a depender del balance que tuviera la cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces ahí está. Y ya después que termina, bueno, que se hace el depósito, pues ya no hay ninguna otra sentencia dentro del método. Por lo tanto, se regresa a la siguiente sentencia que está después de la llamada, que sería lo que está aquí en la línea 6, ¿no? Entonces, de la línea 6 a la línea 8, pues se hacen unas salidas a pantalla donde primero hay una cadena literal que dice número y se obtiene para el objeto cuenta bancaria, probar cuenta, se obtiene su número y después, bueno, se hace algo similar con lo que es el nombre y con lo que es el balance. Entonces, nosotros esperaríamos, después de ver una vez que se termina la ejecución del programa, pues que nos aparezca número 1, nombre Juan y el balance, bueno, Juan Ortiz, y balance, pues ahorita vamos a darnos cuenta qué es lo que nos estaría informando. Entonces, aquí se me pasó a limpiar la pantalla. Entonces, al ejecutar el método probar parámetro, déjenme llamar a la máquina virtual. Entonces, se hace la ejecución y bueno, pues vemos que el balance está en 2.500. Eso significa que entonces cuando se hizo la modificación del balance con el parámetro, con este parámetro formal cuenta bancaria, pues sí se modificó el objeto original, ¿verdad? Porque se hizo una modificación acá utilizando este parámetro y terminamos modificando al objeto original porque este parámetro, al igual que probar cuenta, nos llevan al mismo objeto, al objeto que fue creado aquí en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que hay que tener en cuenta, que entonces cuando pasas un objeto o pasas un arreglo a un método, si llevas a cabo alguna modificación utilizando el parámetro arreglo o el parámetro objeto, pues entonces estás modificando al
arreglo o al objeto original respectivamente, ¿no? Y eso, bueno, pues aquí lo podemos ver reflejado, ¿no? Si hubiera sido bueno, si hubiéramos tenido un parámetro simple, pues eso no hubiera acontecido. Simplemente se modifica la copia local y punto. Pero en el caso de un arreglo o en el caso de un objeto, pues eso no sucede. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, entonces, pues efectivamente vemos que el depósito se hizo con éxito. Aquí están los 2500 y por lo tanto, pues el atributo del objeto, pues cambió. Lo anterior, pues obedece a que se le mandó al método probar una referencia del objeto cuenta bancaria original. Recuerda que la referencia es la dirección que te lleva a donde está el objeto. Por lo tanto, en cuenta en, pues lo que tiene es una copia de la referencia probar cuenta y también estaría apuntando al objeto original y estaría invocando pues, los métodos para ese objeto. Entonces, cuando se ejecutó el código para depositar, pues entonces se estaría modificando al objeto original. Bueno, alguien podría decir, bueno, pues esto me parece muy bueno porque pues, si yo quiero modificar a un objeto dentro de un método, pues está bien. Claro que sí, con eso le facilitamos la vida al programador, pero se tiene que ser cuidadoso porque inadvertidamente se le podría ser que algún método cambie los atributos pues, de una manera fácil, ¿no? Entonces, pues eso habría que tomarlo en cuenta cuando se estén utilizando parámetros arreglo o parámetros objeto. Pues hasta aquí entonces esta primera